Hola, hola, buenos días y muchas gracias por la cálida bienvenida. Como les contaba, yo vengo de Mérida, Yucatán, donde el clima es cálido y me encuentro con una ciudad de México que amo, que tengo aquí todavía con la chamarra porque traigo todavía el frío. A ver, y me van a ver que me muevo mucho, puedo yo empezar a entrar en ese calorcito. Mi nombre es María del Mar Patrón, soy Marimar Patrón. Y vengo de Habla, el Centro de Lengua y Cultura, que es un centro que nos dedicamos sobre todo a la formación del profesorado en lo que es estrategias para la integración de las artes, lectoescritura y también para la educación interdisciplinaria basada en proyectos. Y la verdad, muchas gracias, Oscar, por darnos esos 5 segundos que ya estamos todos en verdad a empezar a hacer el cambio. Y yo lo que vengo aquí un poco es a proponerles esas conexiones. La práctica se llama Tejiendo Conexiones, en el punto de buscar los espacios donde podemos encontrar esas grietas, donde podemos empezar a hacer ajustes para hacer un aprendizaje más profundo, sobre todo a través de conectar las diferentes áreas que tenemos en nuestros diferentes contextos de educación. Este es Habla, el Centro de Lengua y Cultura, que está en Mérida. Y ahí lo que yo vengo, del lugar de donde yo vengo, es desde las historias, la lectoescritura y sobre todo de la integración de las artes, ¿no? Es de donde yo les vengo a hablar un poco. Y en Habla lo que promovemos son esos espacios donde podemos enganchar a los estudiantes con actividades que en verdad involucren tanto las manos, involucren tanto el pensamiento, involucren las historias, involucren diferentes modalidades en procesos paralelos. Aquí tenemos fotos tanto sobre todo hay muchos profesores, maestros, maestras, infancias en el trabajo. Es una escuela laboratorio pequeña que tenemos y de ahí trabajamos no solo en Mérida, sino en diferentes espacios. Y voy a empezar. Me estaban preguntando cuando vieron mis diapositivas, los otros ponentes, cuál era mi referencia con John Wallis y cuál era mi referencia con esto. Bueno, les platico un poco. Yo vengo, claro, desde las historias. Y van a ver, me encanta hablar, y más cuando me da frío, es como la manera de sentirme más cálida. Yo vengo a partir de las historias. Entonces, cuando a mí me preguntan ¿dónde encuentro la belleza? En el trabajo que hacemos como profesores, en el trabajo de estudiantes. Siempre digo que la encuentro a través de las historias, ¿no? Y a través de las representaciones visuales que hacemos de los diferentes contenidos. Pero en el WhatsApp, no sé si sabían que yo ya estaba en ese WhatsApp desde… muchos llegaron el lunes, me llamó la atención un mensaje que mandaron esta ecuación, que es la ecuación de pi. Medio pi, ok, para que vean, no es mi área de expertise las matemáticas, pero ¿qué me llamó y dónde encontré la conexión de decir, yo aquí también tengo mucho espacio? Es a través que alguien puso que era la efemérides del día de hoy, de la ecuación más linda para expresar el pi, el medio pi, ¿sí? Era la expresión, y luego otra gente comentaba, sí, esta ecuación es muy linda, ¿no? Y de ahí yo empecé a ver esas conexiones que tiene que ver y mucho lo que dice con sus bolsas. Y ya vean, tomen un momentito para ver lo que dice sus bolsas. Déjame ver mis lentes. Dice, no eres de letras, es que nunca has visto las matemáticas de esta manera, ¿no? Porque a veces tendemos a decir, tú vas con las letras, tú eres más matemático, ¿no? Y es donde estamos, donde podemos aprender, pero no somos, ¿no? Y generalmente decimos, yo odio las matemáticas, ¿no? Pero ¿dónde podemos encontrar esas conexiones en donde cada uno y cada una de los estudiantes tenemos puntos de acceso en los proyectos que no solamente son proyectos integrados, no necesariamente proyectos de matemáticas o de lectura o de ciencias? Y aquí es donde entro yo. Estos son mis dos pequeños, Luis, que tiene 10 años, y Sandra, que tiene 13 años. Y mucha gente los describe como Sandra. Sandra es la literata, ¿no? Mi hija Sandra le gusta leer, devora libros. Y si Sandra te va a contar una historia, aguas. Yo que en todo tiempo me muevo y no puedo estar quieta, si Sandra me va a contar algo de su día, me siento, porque mínimo son 30 minutos de su historia, ¿no? Las crece, vive en un mundo de fantasía. Y luego dicen Luis, que es aquí, el que está aquí como construyendo, él da sentido a su mundo sobre todo a través de los números, ¿sí? Todo es segmentación, todo es medición. El ahorita mexicano con Luis no funciona. No le puedes decir ahorita voy, es en cuántos minutos y segundos, ¿no?
Él va a hacer la tarea o una actividad y te va a decir, la voy a hacer en 7 minutos con 40 segundos. ¿Sí? Si se va a dormir, y esto me encanta, él dice, me tengo que levantar a cierta hora, ¿sí? Para poder alistarme para la escuela, cuentas, para él ahorita son 9 horas las que tiene que dormir, hace su ecuación, cuenta cuántas horas y ya ve y se va a la cama. Y si por alguna razón, algún festival entra a la escuela 1 hora más tarde o media hora más tarde, saca su ecuación y a esa hora tiene que estar en la cama. Y a partir de esto me pregunto, ¿cuáles son esos proyectos donde ni Sandra ni Luis es bueno para las letras y es bueno para las matemáticas? ¿Cuáles son esos proyectos que les van a dar puntos de acceso para tener éxito, para disfrutar lo que están aprendiendo y no hacer a un lado aquello para lo que no son buenos? Y esto es rápidamente, esto fue es un texto que hizo Luis, una maestra que tuvo el año pasado. Y en este momento, la maestra que le pedía a Luis a contar una historia, Luis terminó contando una historia, no sé si la ven, está muy lejos, en el que termina cuantificando todo. ¿Sí? Su historia no es solo una narración de pasó esto y luego, sino tiene las horas del día, tiene cuánto dinero le dieron de recompensa y cuánto le quitaron porque pues, la recompensa no terminó de encontrar lo que tenía que encontrar. Y bueno, todo esto me hace pensar precisamente en esas prácticas no transformadoras, y esa fue yo la palabra cuando aquí en Innovat, que muchísimas gracias precisamente por la invitación para estar aquí, dijeron, ¿cuál es la primera palabra que piensas en educación? Yo lo pienso en transformar. ¿Cuál va a ser esas prácticas transformadoras? Estoy hablando, y hablo de estudiantes y también hablo de profesores, que nos van a permitir salones que prosperen, salones que se abran. Y yo vengo aquí a darles un poco de ideas de dónde podemos empezar a hacer ajustes cuando pensamos sobre todo en una educación interdisciplinaria y basada en proyectos. Me voy a mover acá un poquito. Este va a ser mi prólogo y esta va a ser una plática en 3 actos. Acto 1, y como sé que aquí somos más matemáticos que literatos, me atreví a titularla Jugando el juego completo. Si estuviera en otro lado, quizá esa aliteración de jugar y jugando no la pondría, pero creo que es importante, ¿no? Es jugar el juego completo. Acto número 2, la ética de la excelencia. Y aquí es donde voy a empezar a hablar un poco de esa belleza del trabajo que hacemos en el salón de clases. Y número 3, la integración de las artes y las historias en los proyectos. Y espero empezar a inspirarlo dentro de proyectos que tengan que ver con las matemáticas. 2 palabras que traigo aquí que podamos reflexionar que me encanta. Número 1, enjoy thinking. Estoy muy emocionada de estar aquí donde el título de este espacio de reflexión, de inspiración, de formación, tiene que ver con la palabra disfrute, ¿sí? Y me gusta porque no es una palabra diversión, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos actividades divertidas donde ¿no? los niños estén en verdad felices, pero que no nos llevan a un aprendizaje profundo, ¿sí? Y a disfrutar precisamente el proceso de pensar, el proceso de decir también, y regreso a esa ecuación que ese comentario del WhatsApp se me hizo extraordinario, una ecuación que era la más linda de las que habían visto para expresar ese pensamiento matemático, y la otra tiene que ver con una que utilizamos mucho en habla, que es enganchar, engage, pero que es la idea, cómo enganchamos a los estudiantes precisamente para que se comprometan con estos procesos educativos. Y aquí voy yo entonces con una de las historias que les voy a traer. Ya les conté la historia de mis pequeños. Esta es la historia pensando en una de mis experiencias sobre matemáticas que más tengo. Yo fui a una escuela bastante tradicional, pero te recuerdo este momento en el que estábamos en tercero secundario, primero de prepa, y Joselo, me acuerdo que era nuestro maestro de física, y estaba él explicando, obviamente nada más, ¿no? Hablando enfrente del salón de clases, cuál era el punto de ebullición y qué pasaba, ¿no? Cuando llegábamos a 100 grados Celsius, que el agua empieza a hervir y qué pasaba. Y de repente, Lisibeth, una estudiante que la recuerdo mucho, todavía hablo con ella de esto, alza la mano, es muy creativa, y dice, bueno, si el punto de ebullición del agua es 100 grados, y espero que estoy bien, el punto de ebullición es de 100 grados, me dice, ¿cuál es el punto de ebullición del frijol con puerco?
¿eh? Y para los que conocen Yucatán, el frijol con puerco es uno de los platillos más yucatecos que hay, tanto como la cochinita pibil, y es algo que comemos los lunes. Si han estado en Yucatán, en mi casa, mi papá es súper yucateco, siempre crecíamos comiendo el frijol con puerco los lunes. ¿A qué voy con esto? A que el profesor pudo haber dicho, con permiso, estás interrumpiendo, todas nos reímos al comentario de Elizabeth, pero tomó este punto para tener una conexión, para hablar sobre el punto de ebullición y de una manera muy, muy, muy intuitiva. No por lo que lo tenía planeado, sino por la propia intuición y tomando un comentario, un cuestionamiento muy válido de una persona, de un estudiante en el salón de clases. ¿Qué hacemos con esto? Pensemos en Paulo Freire y una de sus ideas más esenciales, que es la idea de conectar el mundo con la palabra, ¿no? Cada vez que leemos, cada vez que vamos con texto, ¿cómo podemos conectar las ideas de los textos con el mundo de cada una y uno de nuestros estudiantes? ¿Sí? Y de ahí vamos a la idea de darle a lo que estamos estudiando significado y propósito. No segmentación, y eso es algo que tomé de Laura Morera, muchas ideas que nos va a venir a hablar sobre las matemáticas. Y la enseñanza, sobre todo en un aula, es esta idea de que cuando tenemos propósito, tenemos conexiones para aprender. ¿Y qué pasa en mi experiencia con las matemáticas? Que yo creo que hemos quitado el mundo de las matemáticas. Hemos sacado ese mundo para tener las matemáticas como algo que muchas veces es abstracto y que muchas veces muchos de los estudiantes, se lo he escuchado a sobrinos míos también decir, ¿para qué estudio matemáticas? Bueno, pues quizá para saber a cuánto va a hervir el frijol con puerco. Y de eso paso un punto a lo que llamamos en habla nuestra constelación de ideas. Y esto lo van a ver, lo tengo en español y en inglés. Son los 7 conceptos claves que nosotros utilizamos cuando pensamos en proyectos educativos a partir de pues las metodologías que utilizamos en nuestro centro. Y es una constelación, no es un círculo, no es una línea, porque en las constelaciones nosotros, depende de cómo conectamos las estrellas, vamos a tener una forma. Y siempre podemos agregar estrellas y siempre, claro, podemos borrar. La primera viene de nuestro frijol con puerco. Los mundos vividos de los y las estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a empezar un poco con esta parte de los conceptos y luego vamos a ir un poco ejemplos. Tiene que ver con una conexión personal. Algo que yo conozca, algo con lo que yo me pueda conectar como estudiante. Tiene que ver con propósito. Saber ¿para qué estamos haciendo algo? Y el propósito no tiene que ser un propósito completamente grande, esperando a ser adultos para ver ese propósito. Puede ser un propósito muy contextual a nuestros propios espacios educativos y de ahí el significado. Esa de respuesta de por qué. Que igual no es una respuesta para que te saques 10 en el examen, para que te vayas a este lugar, a un concurso, sino es precisamente por qué. Y quizá va a variar para cada uno y una de nuestros estudiantes. Número 2. Modalidades múltiples. ¿Qué quiere decir modalidades múltiples? Ofrecer diferente punto de entrada a cada uno de los estudiantes. Y yo estaba hablando de Sandra y Luis, de mis pequeños, pero cada uno de nuestros estudiantes tiene diferentes puntos de entrada, ya sea kinestésico. ¿Cómo aprendemos? En habla utilizamos mucho el cuerpo para entender y expresar ideas de textos. Y no solo a nivel de kinder, pero también a nivel universitario. Hubo una profesora que tomó estas ideas y se puso a entender 100 años de soledad a través también del cuerpo. Visual, también musical. Y le respondo, mi área de expertise no son los números, no son las matemáticas, no son las ciencias, pero yo creo que podemos empezar a buscar momentos en que estas diferentes modalidades nos pueden ayudar, sobre todo en las aulas matemáticas. Intersecciones comunitarias, que es una de mis favoritas. ¿Cómo podemos conectar nuestras aulas con el mundo que está afuera de nuestras aulas? Y cuando digo comunidad, estoy hablando de la propia escuela, estoy hablando de nuestra propia localidad, estoy hablando de nuestra ciudad y quizá ya de comunidades más largas, lo que le da un significado relevante a lo que hacemos. Redefinición de las paredes, les van a hablar en un momento. Muchos sabemos la idea de poner el piso bajo, el techo alto, hacer las paredes más anchas para dar más elementos cuando estamos estudiando contenido, pero también paredes permeables.
¿Qué quiere decir? Sí es sacar a los estudiantes afuera del salón de clase, pero también es traer a la comunidad adentro del salón de clases y expertos auténticos. En nuestras comunidades cercanas siempre tenemos gente que son expertos en algún tema. ¿Cómo podemos abrir espacios para que lleguen, para que motiven, ¿sí? Y para que nos hagan parte de esa experiencia educativa? Desde aquí estamos haciendo el Día de Muertos, los pibes yucatecos para el Día de Muertos, que son unos tamales, y siempre no es que yo como maestra los tenga que hacer, siempre va a haber alguien que nos pueda aportar y hacer esas conexiones más allá de las comunidades. Translenguar, esta la voy a pasar un poco más rápido, es una de las cosas en las que yo más me especializo, pero es la idea de que todos tenemos repertorios lingüísticos muy amplios para expresarnos, ¿sí? No solo lenguas, no solo español, no solo inglés, no solo maya, pero también puede ser el español yucateco, las manos. ¿Cuáles son los lenguajes? A veces solo vemos el pico del iceberg, pero ¿cómo podemos hacer que nuestros estudiantes tengan todos sus lenguajes para entender y para expresar conocimiento? Recursos culturales, ¿qué quiere decir? Todos y todas traemos recursos culturales al salón de clase. Hay que abrirles espacios. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus identidades? Fondos de conocimiento. Todos traemos conocimiento previo al salón de clase. ¿Cómo lo podemos activar? Sobre todo antes de hacer una experiencia basada en proyectos. Así como recolectamos dinero para ponerlo en conjunto, ¿cómo recolectamos esos fondos de conocimiento? Visibilidad, ya lo había mencionado Oscar anteriormente, pero ¿qué hacemos? Haciendo el pensamiento visible, ¿sí? Y tomo el ejemplo que había mencionado del niño que hizo la ecuación en relación a las matemáticas, que tenía una manera de pensar muy diferente, pero que llegó. Y Luis me hace lo mismo, o Luis ha hecho, mi esposo y yo sacamos, la otra vez estábamos intentando sacar cuánto iba a costar algo, hicimos así como rápidamente las matemáticas, dijimos un número, Luis se voltea y nos dice, no, es tanto. Le digo, ¿cómo llegaste a eso? Precisamente hacer que nuestros propios estudiantes vean su pensamiento, pero también nosotros como profesores. ¿Cuántas veces podemos tachar una respuesta porque es incorrecta cuando el proceso que hicieron pudiera ser un proceso correcto y llegar a otra respuesta que también es una respuesta correcta? Hacer el pensamiento visible para estudiantes, para maestros y maestras, procesos y productos. Siempre, generalmente, no siempre, pero generalmente damos mayor visibilidad al producto que al proceso. ¿Cómo podemos hacer en nuestras exhibiciones de aprendizajes visibles los procesos y sobre todo una audiencia? Una audiencia que sea real, no solo es yo al profesor, me da mi calificación, y las audiencias pueden ir desde nuestros propios salones de clase. Quizás estamos resolviendo un problema de matemáticas, en lugar de nada más dárselo al profesor, lo exponemos delante de de los estudiantes, de los propios compañeros de clase, ¿sí? Quizás a través de alguna exhibición, quizás a través de conexiones comunitarias y plenitud narrativa. ¿Qué quiere decir plenitud narrativa? ¿De dónde estamos trayendo el conocimiento? Es representativo de solo alguna cultura, solo nos está contando una historia. ¿Tenemos escasez de representaciones en nuestros salones de clases o tenemos una plenitud? ¿Qué quiere decir? ¿Qué textos elegimos dentro del salón de clases? ¿Quiénes están representadas y representados? Diversidad de voces, obviamente no solo la del profesor, pero diversidad de voces en nuestros estudiantes de la comunidad y una diversidad de ideas. No solo hay una forma de hacer las cosas, no hay solo una forma de entender algo, y yo estoy más que segura que las matemáticas también tienen un componente cultural de cómo se han visto las matemáticas a través de otras culturas y procesos creativos, que es lo que yo voy a venir a mostrarles un poco, algunos procesos creativos que hemos hecho a través del trabajo de habla. Trabajo hermoso, esa palabra a mí me encanta. Trabajo puede y tiene que ser hermoso para sentirnos orgullosos de lo que presentamos. ¿Qué significa un trabajo hermoso? No estoy hablando de un trabajo bonito, con escarcha, con diferentes colores. Una ecuación puede ser hermosa. Energía original, ¿sí? No vamos a repetir precisamente el mismo plato, la misma flor. ¿Cuáles son esas relaciones de flores en el trabajo único y original de cada uno de nuestros estudiantes? Revisiones y bosquejos.
lo van a mencionar también después, eso se lo escuché decir a Laura Morera en otra plática, no es ir muchísimo rápido para cubrir, pero cómo podemos ir a un conocimiento más profundo, cómo podemos dar oportunidad a los estudiantes a que ellos mismos puedan revisar y mejorar el trabajo. Y de aquí, de todo esto que es nuestra constelación de actividades de pensamiento en habla, vamos a nuestro acto único que tiene que ver jugando todo el juego, una educación con relevancia y propósito. Y es aquí donde me voy a emocionar un poco más, porque les voy a empezar a mostrar algunos ejemplos. Y recuerdo, aquí es un poco intentar buscar esos espacios para tejer conexiones para las experiencias educativas, ¿sí? Y eso es lo que les quiero invitar a hacer mientras vemos estos ejemplos y estas ideas, donde ustedes en cada uno de sus contextos, ustedes son los expertos en sus contextos, en sus materias, ¿cómo podemos hacer para servir a todos nuestros estudiantes, no necesariamente al que es matemático, al que es de lengua, y hacerles saber que no necesariamente son matemáticos únicamente o solo son de lengua? Y tenemos aquí, me voy a volver a mover, a David Perkins. Perkins es y lo acabo de descubrir, no sabía que era un matemático, yo lo conozco porque era uno de los fundadores del proyecto Cero en Harvard, y al hacer un poco más de lectura redescubrí que era matemático. Y aquí viene esta idea donde yo tomo la metáfora de jugar todo el juego, de saber por qué hacemos las cosas. Y él dice que él cuando jugaba béisbol, la mayoría del tiempo, él no jugaba el juego como lo hacen profesionalmente, ¿no? El juego completo ya de los expertos deportistas, con 4 bases, con 9 entradas. Pero él jugaba partidos infantiles que eran perfectos para la edad que tenían, para el aguante que tenían y para el número de niños y niñas en la liga que estaba. Y de ahí David Perkins se pregunta, pero cuando estudiaba fragmentos de matemáticas o historia, no estaba jugando una versión, me hizo una corrección así, una versión infantil de nada. Era como un tipo de práctica de bateo sin conocer el juego completo. ¿Quién quiere ir a una práctica de béisbol solo a batear? A mí me lo hicieron una vez que yo me puse a jugar tenis. Recuerdo a este profesor que me puso nada más a batear en la pared como por un mes. Dejé el juego. Nunca supe qué era el juego completo, cuál era el propósito a lo que yo quería llegar. Y Perkins es lo que nos dice. Diseñemos planes de estudios basados en la idea de jugar el juego completo. No un juego profesional de saber que lo vamos a utilizar cuando seamos adultos, cuando seamos profesionales, cuando nos dediquemos a la medicina o a las leyes, pero una versión infantil o una versión juvenil de esto. Y otra vez, citando a Laura, ella nos dice que entender las matemáticas es verlas como una manera de hacer y de ver el mundo. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que ustedes en eso me pueden ayudar más que yo, pero ¿cuál es el propósito por la que aprendemos a sumar, por las que aprendemos a multiplicar, por las que memorizamos las tablas? Si las matemáticas son una manera de ver y hacer el mundo, porque hemos sacado el mundo de las matemáticas. Y aquí yo voy ahora sí con algunos pequeños ejemplos y algunas pequeñas ideas. Esto lo he sacado de varios proyectos que han hecho cuando hablamos de figuras geométricas, ¿no? ¿Qué hacemos? Generalmente les ponemos un dibujo y ¿cuál es mi propósito? Muéstrame, ¿no? De rojo los triángulos, los rectángulos de amarillo. ¿Cuál es mi objetivo? Que los estudiantes puedan saber que es un triángulo, reconocer que es un rectángulo, y ahí se queda, ¿no? Y si ustedes van al internet y ponen actividades divertidas para formas geométricas, les van a salir un montón y sí son muy divertidas, pero ¿estamos disfrutando ese pensamiento? ¿O solo es una actividad que tiene el propósito de divertir lo que nosotros consideramos como algo aburrido? Y allá tenemos una premisa que yo creo que tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? Otra cosa que también hacemos, a mí me gusta, esta es mía, esta mesa de luz. ¿Y qué hacemos? Vamos a otro nivel que está súper bien, que es, vamos a jugar ahora con la creatividad, con la mesa de luz, y vamos a empezar a hacer algunos elementos, que es otra capa que es extraordinaria, ¿sí? ¿Qué vengo yo a invitarles? Bueno, y aquí estamos viendo conocimiento de formas geométricas, creatividad. ¿Qué vengo aquí a proponer en cuanto a una educación basada en proyectos?
es qué más podemos hacer y cómo podemos integrar a todos los profesores y a las demás materias. Este fue un proyecto que hicieron algunos maestros y en Habla siempre nosotros utilizamos como inspiración, porque venimos de la lectoescritura, libros. ¿Sí? Y uno de los libros para inspirarnos fue este. Este libro es un libro de muy poco lenguaje, pero nos muestra diferentes casas, no solo alrededor del mundo, pero casas imaginarias, ¿sí? Y esta es la portada, aquí podemos ver un iglú, una casa que es un tronco, hay un zapato que hay una casa, hay un espacio arquitectónico japonés, hay edificios. Con las maestras de lectoescritura estaban leyendo y estaban explorando los espacios en los que querían vivir. ¿Cuáles son las historias? Y de eso hay muchísimos, se usaron otros libros. ¿Cuáles son las historias que van a llenar y que nos van a hacer pensar en los espacios que queremos habitar? No les voy a mostrar fotos de todo lo que hicieron en relación de escritura, en relación de imaginación. Y de ahí el artista educador vino y les propuso mostrarles ejemplos también del mundo real en que estaban formando con figuras geométricas a partir de las artes. Y entre otros ejemplos tenemos aquí a Paul Klee, que es un artista nacido en Suiza, y este elemento se llama castillo y sol, ¿no? Lo vieron, lo trabajaron, les mostró otro ejemplo de un artista nigeriano-americano que se llama Odili Donald Oditia, y esta pieza se llama Mamba Negra. No voy a pasar ahorita por el proceso de cómo observamos esto, pero tenemos de manera que tenemos ya rombos, tenemos triángulos, y él decide representar la mamba, una mamba negra, ejemplos que tiene una diversidad de culturas a través del arte, y Agnes Martin, que es una artista norteamericana, y ese se llama Ontaro, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando diferentes modalidades, diferentes capas para llevar lo que ya saben de las formas, darle un significado a través del contenido, y terminaron los estudiantes al hacer una exhibición de aprendizaje a través de utilizar formas geométricas para crear con eso la casa o el edificio de su imaginación, de sus sueños, ¿sí? Y al final de esto hicieron una exhibición, mostraron sus proyectos, mostraron sus descripciones del por qué habían elegido este tipo de edificio, este tipo de hogar. Compartieron sus reflexiones del hogar y terminaron también dando una explicación de las formas geométricas que utilizaron, ¿sí? Este es otro ejemplo. Estoy viendo, como les digo, que me encanta hablar, estoy viendo mi tiempo. En este ejemplo no voy a pasar, es un ejemplo que hizo Sandra, es un ejemplo de secundaria, donde Sandra desde un principio, así como en el ejemplo anterior, los estudiantes ya sabían que iban a terminar creando espacios, hogares, utilizando figuras geométricas para pensar en formas arquitectónicas. Sandra, para estudiar la regla de 3, lo que hizo este profesor en su salón de clases es pensar, ok, vamos a usar la regla de 3, ¿cuál es el propósito? Y les propuso un proyecto de hacer cocinar. Entonces iban a cocinar y la idea es utilizar la regla de 3 para sacar cuánto iba a costar el producto final. Es decir, si Sandra iba a utilizar harina, si el kilo de harina costaba 29 pesos, ¿cuánto costaban 100 gramos de harina? ¿Sí? Y a partir de eso hicieron este proyecto, mostraron su proceso de pensamiento en parte de la exhibición. Para los estudiantes fue muy pertinente porque al final iban a hacer una venta para recaudar fondos para un proyecto que tenía que ver con comedores de la localidad, comedores infantiles, ¿sí? La verdad es que yo he vendido galletas y yo nunca había utilizado una regla de 3 para sacar esto. Se lo agradecí mucho a mi hija Sandra, porque veía cuánto gastaba, veía cuánto los vendían los otros y así yo sacaba mis porcentajes. Y al final hicieron una reflexión que fue donde Sandra brilló mucho en el aspecto de lo que más también le gusta, una reflexión de los ingredientes que podía encontrar ella en Mérida, Yucatán. Vinieron expertos, hablaron de los productos locales y cuál era entonces la reflexión de la diferencia, el impacto al utilizar productos locales, el impacto social, pero también el impacto económico. Bueno, ¿cómo hacemos para que estudiantes participen en el juego completo?
Y aquí les voy a dar solo un minutito para poder seguir avanzando, y quizás no tengamos respuestas, pero quiero dar un segundo de reflexión, ¿sí? Para que empiecen, esto se llama, en inglés le llaman inside question, que es un descubrimiento. Hasta este momento, ¿hay algo de lo que hayan escuchado hasta ahorita que vayan descubriendo en el trabajo que están haciendo? Escríbanlo, piénsenlo, no lo vamos a compartir ahorita. Y una pregunta. ¿Qué preguntas tienen basados en sus espacios educativos a partir de lo que hemos estado viendo? Les voy a dar unos minutitos. Y bueno, en lo que seguimos con nuestros sombreros de pensar y buscar esas grietas para abrir más espacios, nos vamos a ir moviendo un poco a nuestro acto número 2, que es la ética de la excelencia. Y a lo que voy, el trabajo bello en el salón de clases. ¿Cómo podemos poner estándares de excelencia en el trabajo que están haciendo? Y aquel pensador que les vengo a presentar o a recordar es Ron Berger, que es un colega muy querido, en que tiene un libro que se llama La ética de la excelencia. ¿Qué nos propone Ron Berger? Ron Berger nos dice, el trabajo que presentan los y las estudiantes tiene que ser un trabajo del que se sientan orgullosos y orgullosas, ya sea quizás su hojita de actividad de formas geométricas o quizá una creación con la que utilizaron formas geométricas que represente algo de quienes son. Y Ron Berger usa el término trabajo hermoso de una manera muy, muy, muy amplia. No se trata de escarcha, no se trata de múltiples colores, sino que con sus estudiantes aplica tanto al trabajo original en sus investigaciones científicas y en sus soluciones matemáticas. Y vean cómo Perkins y Berger siempre no hablan solo de artes, pero están hablando de trabajo científico, de trabajo matemático. Y se aplica también a la elocuencia de los escritos o a la precisión de sus bosquejos arquitectónicos. Siempre, en todas las materias, tiene que haber una búsqueda de belleza, una búsqueda de excelencia. ¿Y cómo nos propone hacerlo? ¿Sí? Nos propone hacerlo a través de dos cosas que para él son esenciales. Uno, la revisión del trabajo. No solo es lleno una hoja, la pinto de triángulos cuadrados y la entrego por una calificación, sino hago un trabajo original al que puedo revisar y regresar y regresar y regresar. También él utiliza la crítica. ¿Cómo damos crítica al trabajo? Y la crítica no solo recae en el profesor o la profesora, sino también en la comunidad de estudiantes. Y este es un video que quizás, no sé si algunos ya conozcan, es un video que es bastante famoso, que se llama La mariposa de Austin. Y en este video, Ron Berger, les voy a mostrar unos pequeños minutos, nos cuenta la historia de Austin, a quien tiene que hacer un dibujo a través de una observación científica de las mariposas, ¿sí? ¿Cuál era el juego completo para el salón de Austin de primer grado? Era que iban a terminar haciendo unas postales para venderlas, ¿sí? Y para poder recaudar, para apoyar el trabajo para el rescate y la seguridad de las mariposas, ¿sí? Les voy a poner un poco el video. Tiene subtítulos en español. Y lo único que quiero que chequen es precisamente cómo empieza Austin y cuál es el tipo de crítica que le dan para poder llegar a hacer un trabajo de un mayor estándar de estético y de excelencia. Adelante. What would you guys say to teachers if they're not getting high quality work? Could they learn something from this, and what would you say to them that they could do differently in their classrooms? This is a story called Austin's Butterfly, and it's a true story about a first grade boy, and his name is Austin, and he goes to school, or used to go to school, in a town called Boise, Idaho. And in his class in Boise, Idaho, they were studying butterflies, and he had to do a project. His job in first grade was to draw a butterfly, and this is the butterfly that he picked. Austin had to use this photograph as his model, and he had to draw an accurate scientific drawing of this butterfly. This is called a tiger swallowtail. I knew it! Can you tell, Toby, why it's called tiger? Because it kind of has the stripes of the tiger right there. Good. So here was Austin's job. He was supposed to do a scientific drawing of that butterfly. But remember, Austin was only in first grade. And you know what he did? He forgot to look like a scientist carefully.
he got his paper and he just started to draw the image of a butterfly that he had in his head. And he wasn't looking like a scientist, and so this is what he drew. Whoa. It's not bad, and it is a butterfly, but does it look exactly like this? No. No, it doesn't yet. It doesn't look exactly like this yet. And so they didn't look at this and say, good, Austin, you're done. They said, Austin, good start. Now we can start giving you critique so you can do a second draft and make it better, and a third draft and make it better, and you can make it much, much closer to this. And he was ready to go. All of the first graders in his critique group sat on the floor like you guys are, and they decided to split their advice into two kinds. First, just the shape of the wings. And then when the shape was right, they'd give him advice about the pattern inside the wings. Alia, what would you say? You can make it much pointier. Good. These wings could be much pointier. Who else would add something? Atak, what would you say? How about the angle? Because, not to be mean about Yes. the angle, it's just not exact, so... Okay, so show me. Come on up here, Atak. Show me what you would ask him to do slightly differently. like to make it a little longer, Longer where? Draw where you would do it. right there. Okay, so pull this out longer. Yeah. That's very specific, Atak. Thank you. Jamila, what would you say? It's like triangle. Good. Jamila, I love that. So you're saying more like a triangle shape. And I agree. Well, you know what? Those first graders came up with most of those same ideas. And you know what Austin said? He said, okay, I'll go try. And he went back to his seat and he drew this. Wow. Does this look more like a triangle? Yeah. Yeah. Did he go out further, Gracias. like Atak was suggesting? Yeah. Did he add some Muchas gracias. Y de aquí hay varias cosas que podemos, ¿no? Subrayar. Precisamente es Austin, que ya sabe lo que va a hacer. Podíamos haber terminado y poner la postal que se va a vender. Y estoy seguro que muchos padres y madres de familia dirían, wow, espectacular, estamos muy orgullosos del trabajo que hiciste, lo hubiesen comprado, ¿sí? Y hasta ahí. Pero si en verdad queremos cultivar una cultura de excelencia, una cultura de verdadero orgullo a la calidad del trabajo que estamos haciendo, necesitamos este tiempo. Y esta fue la primera mariposa. Les voy a pasar las siguientes que hizo en las 5 revisiones que hizo Austin. Obviamente esto no se hace en una clase, se hizo en un periodo de diferentes semanas. ¿Cuál es la crítica que utilizó el grupo de estudiantes para dársela y de la que habla Ron Berger en su libro? Es una crítica ante todo amable. Eso es bien, bien importante, porque cuando lo hacemos de manera amable y tenemos esa cultura, es una crítica que entra a nuestros oídos, tanto como maestros que la hagamos y como estudiantes, específica. Una crítica específica. Y si bien no se dieron cuenta que la niña de kinder dijo como triángulo, no le están diciendo, oye, esta está mal, oye, las alas no se ven para nada como la mariposa. Dibuja una línea mucho más larga aquí para hacer las alas. Crítica específica y ante todo una crítica útil. Que eso es una crítica que no va a ser de apoyo, que no va a ser de ayuda, va a ser una crítica que no nos ayude a seguir con las revisiones. Aquí tenemos la mariposa número 2, luego tenemos el siguiente bosquejo, que si nos vamos para atrás, vemos que aquí le habrán dado alguna idea sobre la punta de las alas, sobre la dirección de esa parte de las alas de la mariposa. Aquí tenemos el 3, el bosquejo número 4, y aquí es cuando ya le dijeron a Austin, ya estás listo para empezar con los patrones. Y después de otras revisiones, empieza a hacer el patrones y terminamos con nuestra mariposa, que es esta. Esta es la mariposa que logró hacer Austin, esta es la mariposa que se vendió. Y nos dice Berger, hay una lección más profunda que en verdad orgullecernos por un trabajo, por tener la oportunidad de dar la mejor versión de nuestra energía original en nuestro trabajo. ¿Y qué diferencia hay entre sentirse orgullosos de una primera mariposa, que está bien, o entre dar el espacio de ir más profundo? Y les voy a dar 10 segundos más del siguiente video. Y lo que quiero que vean es la reacción de esta audiencia, que son los estudiantes de kinder y de primaria. Les voy a dar 10 segundos. No tienen que leer, solo escuchen cuando Ron Berger saca las nuevas versiones. Adelante, por favor. He said, am I ready to add some pattern? And they said, okay, why don't you try adding some of the pattern?
And he did. He's good at Me it. encanta. He is so good. And then they said, Austin, you're ready for color. Really? Let's look at his last draft. And what do you think? Did it come out really good? Yeah. Yeah. Actually looks way. Muchas gracias. What do you think about how much? ¿Cómo podemos hacer precisamente, que es lo que nos habla, que esas reacciones al trabajo que hacemos sean unas reacciones auténticas que vengan de la propia audiencia? Y me encanta, ¿no? Los pequeños peques han entendido, vieron el proceso completo de Austin y dicen, wow, eres muy, muy bueno. Sí. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Sí? Y la pregunta con las que les quiero dejar, porque me voy a pasar al tercer acto, ¿cómo podemos conectar con un sentido de belleza y de maravilla con las matemáticas o con los espacios y con las áreas educativas con las que ustedes? Se me hace una pregunta extraordinaria. ¿Cómo podemos conectar? Claro, no solo con cubrir ese contenido, sino en ese sentido y de maravilla. ¿Cómo podemos hacer que uno de nuestros estudiantes haga, wow, esa ecuación es la ecuación más linda que he visto? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a disfrutar de ese pensamiento y no decir que la belleza y la maravilla solo está en las aulas de artes o quizás en las aulas donde podemos contar historias? ¿Sí? ¿Cómo entran en las aulas de ciencias? ¿Cómo entran en las aulas de física, de biología, de deportes? Y me voy a pasar al acto 3, que tiene que ver, ahora sí, con lo que más a mí me gusta, que es la integración de las artes y las historias en el aprendizaje, que lo basamos interdisciplinario basado en proyectos. La gran pregunta, ¿cuáles son estas posibilidades que abrimos y los puntos de entrada que abrimos para nuestros estudiantes al integrar las artes y las historias dentro de los procesos educativos? Y Kurt Wooten, que es el codirector de Habla, el autor del libro Engaged, que les mostré al principio, dice, "Students learn best when engaged deeply in the life and work of the classroom." Los y las estudiantes aprenden mucho mejor cuando están enganchados en la vida del salón de clase. Mostrémosles el juego completo. Inculquemos ese sentido de orgullo y de excelencia en el trabajo que presentemos. Traigamos las identidades y las historias de cada uno de los estudiantes. Y aquí les voy a mostrar dos ejemplos, también como para inspirar. Los he recortado, tomemos en cuenta que el trabajo cuando lo hacemos interdisciplinario no es de una semana. Generalmente son trabajos que van a lo largo de las unidades. Y en Habla, yo les dije, siempre empezamos con textos que inspiren y conecten con nuestro mundo. Y este texto, que se llama El infinito y yo, es el texto de Uma, que es una niña. Y estos textos no necesariamente solo los utilizamos con niños de kinder, pero es texto de una niña Uma que empieza a ver el cielo y empieza a preguntarse, wow, ¿qué es el infinito? Si me dicen que el universo es el infinito, ¿qué es el infinito? Y se va a preguntarle a una amiga, que esto sería también Luis, mi hijo. El infinito para mí son estos números que nunca terminan. Le pregunta a otra compañera y la otra compañera le dice, es como una pista que vas con tu cochecito y nunca llegas a tu destino. Y le pregunta a su abuela y su abuela le dice, cuando yo pienso en el infinito, pienso en la familia, en el amor y en la familia y cómo ésta se puede expandir hasta el infinito con los nietos y nietas y bisnietas y forever. Y este libro nos habla y nos lleva a reflexionar sobre la idea del infinito porque es importante. Y no solo en las matemáticas, en la astronomía, en la física, en la filosofía y en la religión, sino que el infinito, nos dice la autora, nos ayuda a responder preguntas como, ¿cuál es el tamaño del universo? ¿Cuántos puntos hay en una línea? Y ¿puede tu amor hacia alguien durar o no para siempre? Empezamos a ver maneras de combinar, maneras de abrir espacios para que diferentes maestros puedan trabajar sobre un concepto a través de diferentes puntos de entrada. Y si a mi hija Sandra la pongo ya a estudiar el infinito en base a esto, ella estaría más que encantada. Y al final del libro, Uma encuentra el porqué encuentra su propia definición del infinito mismo. Podemos llegar y hacer un trabajo, y yo pongo ejemplos, yo les recuerdo que no soy maestra de matemáticas, pero podemos tener esta actividad, es una actividad, nos podemos preguntar, ¿es profunda? La podemos mejorar al hacerles varias veces, la podemos exhibir como muestra de aprendizaje, de proceso, quedarnos acá o mostrarle
en todo un proyecto, este va a ser el juego completo. Vamos a terminar haciendo un mural donde representemos patrones infinitos que son importantes para cada una de nosotros. Y este proyecto, que se llamó Patrones Infinitos, invitó a los estudiantes a llevarlos afuera del salón de clase, a buscar patrones que los representaran, patrones en la naturaleza, ¿sí? Y a pensarlos para ponerlos dentro de un mural, ¿no? Esto es como muy a grandes rasgos. Esto obviamente es un proyecto hecho a partir de diferentes maestros, y aquí es donde nada más lo muestro y me voy para atrás cuando vengan los expertos. Pero en matemáticas estuvieron estudiando fractales, ¿no? Estas ideas de las repeticiones al infinito, jugaron con esto, terminaron haciendo diferentes actividades de razonamiento, de conexión y sobre todo de disfrute a partir del razonamiento matemático. Y la maestra de lectoescritura los guió por una reflexión, guiados por el libro. ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer que puedes repetir hasta el infinito, ¿no? Y acá hay una lista, es un salón que es bilingüe, también de pequeños que acaban de llegar a Estados Unidos, y ahí tienen, eat pancakes, ¿no? Comer hotcakes y hacer arte. Otro, ver televisión, comer un pan de arcoíris, trenes. Y empezamos también a abrir espacio a las voces de los estudiantes. Obviamente descubrieron patrones, ya con un espacio, con un aire denso de saber quiénes son, de haber visto conceptos matemáticos y empezar a descubrirlos, ¿no? Con los diferentes maestros partes de este proyecto. Utilizaron marcos para reflexionar acerca del zoom in, el zoom out, las diferentes perspectivas. Y también les dimos ejemplos de otros estudiantes y de otros murales que hicieron a partir de patrones. Los vieron, los estudiaron, vieron también diferentes cuestiones de colores. Tuvimos nuestra conexión comunitaria a través de un artista que se llama Thank Yous, que él utiliza los espacios, los murales, los espacios de la calle a través de representaciones de movimientos en las calles. Y a partir de eso elaboraron un mural que tenía un conocimiento, que expusieron también todo el proceso. Les estoy mostrando una foto, pero exponen todo el proceso a partir de las diferentes aulas que participaron en el proyecto. Y para los niños más pequeños utilizaron un mural mucho más chiquito para hacerlo. Y aquí les voy a dar uno que acabamos de hacer con estudiantes de prepa. ¿Cómo vamos de tiempo? Y con para poder terminar, este es uno de los que más hicimos recientemente, y es el proyecto que se llama La Última Cuentista. Igual, empecemos a pensar en esas grietas, en esos ajustes donde podemos abrir espacios para todas y todos nuestros estudiantes. Y les voy a dar igualmente la parte. Teníamos, y aquí les voy a compartir una pregunta esencial que iba desde el aula de matemáticas hasta el aula de artes, hasta el aula de lo que le llaman language arts, que es lectoescritura. Y la pregunta esencial es: ¿cómo construimos, narramos, imaginamos nuestros futuros? ¿Cómo construimos? Los y las estudiantes estudiaron parábolas, se hicieron cohetes. ¿Cómo narramos? Utilizamos un libro para contar y narrar mitos de planetas que inventamos y nuestras historias, y elementos sociales, cómo imaginamos nuestros propios futuros. Este libro es un libro que está en inglés, pero que utiliza mucho el translenguaje con el español. Es de una familia mexicoamericana. En San Diego fuimos al Chicano Park, donde, primero leímos el libro. Estuvimos hablando también de nuestras historias. Este libro es de Petra. Petra es una niña que tiene que dejar la Tierra porque el cometa Halley se desvía, y como se desvía de su órbita normal, va a chocar contra la Tierra, ¿no? Primer capítulo, sabemos que Petra tiene que dejarlo, sus papás son ingenieros, por ende Petra puede irse a Sagan, que va a ser el nuevo planeta, pero Petra lo que quiere es llevar las historias de la Tierra. Dice: yo soy una cuentista y mi propósito es llevar al nuevo planeta las historias. Nos fuimos a Chicano Park. En Chicano Park es un parque que tiene muchos murales para la conservación de las historias de la lucha por los derechos de la comunidad chicana en San Diego. Nos vimos con Dr. Pulido, que Dr. Pulido tiene este proyecto. Hablamos con Dr. Pulido, y de ahí, por el lado también de Language Arts, empezamos a hablar acerca de la capacidad que tenemos con la imaginación para crear y pensarnos en nuestros propios futuros, en relación a justicia social, en relación a equidad.
y platicamos con los estudiantes, con las y los estudiantes acerca de lo que es la literatura especulativa. ¿Qué hace la literatura especulativa? Nos habla de utopías, nos habla de distopias también, pero también nos permite imaginar quiénes vamos a ser, no solo por lo que sabemos, sino por lo que podemos imaginar. Hablamos de latinofuturismo, que es las ideas de imaginar futuros a partir de recobrar el pasado en México y en otros espacios de Latinoamérica. Hablamos del movimiento Nuevo Rico, que viene de Puerto Rico. Hablamos del amazofuturismo, que tiene que ver con utopías de un futuro donde el Amazonas sea un espacio completamente renovado y vivo, y hablamos del futurismo indígena. Los estudiantes contaron sus propias historias de sus futuros, sus propias identidades, desarrollaron ideas para sus planetas, y de ahí, trabajamos con las ideas de propulsión a partir de la literatura, a partir de pensar qué historias querían llevarse los estudiantes a este nuevo planeta que estaban desarrollando. Y con la maestra de matemáticas, con Mel, empezaron a trabajar en diseño de cohetes. Esto fue todo un proyecto que duró 7 semanas. Hicieron diferentes proyectos, hicieron pruebas para el lanzamiento. De ahí Mel los puso a analizar parábolas, sobre todo, analizar la parábola, revisar el cohete, ver otra parábola, cómo ir mejorando diferentes revisiones. Lo hicieron a través matemáticamente. ¿Qué quiere decir? Lo hicieron con los propios estudiantes. La maestra no estaba ahí diciéndoles cómo lo tenían que corregir. Entre ellos mismos se criticaron, analizaron, ya que hay unas fotografías de las parábolas que hicieron. Y después de eso, que ahí este proyecto fue así como, tuvieron la plática de cómo iban a nombrar al cohete que iban a mandar al nuevo planeta. Y para eso les mostraron, y estos son libros para infancias, pero los usaron en el salón de preparatoria, estudiaron historias de aquellas figuras que no han sido reconocidas dentro del espacio de las ciencias, la ingeniería y las matemáticas, ¿no? Recobraron figuras. Rayé Montagne, que es una ingeniera afroamericana que ayudó al diseño de barcos, que nunca ni la invitaban a la inauguración de los barcos ya que estaban construidos. Wu Xinxiong, que es una física y activista china que nunca recibió el premio Nobel a pesar de que contribuyó mucho. Mario Molina, que es un ingeniero mexicano al que le debemos que nos salvara la capa de ozono. Y Ellen Ochoa, que fue la primera astronauta latina. Diversidad de voces, plenitud narrativa. Aquellas figuras que las que no generalmente estudiamos. De ahí fue el momento de exhibición, y aquí tenemos a uno de los estudiantes, esto es en San Diego, aquí mostrando parte del proceso, su proyecto, y aquí venimos al momento del wow dentro de la exhibición y lo que terminaron haciendo. Ay, perdón. ¿Pueden tomar este video? Se los voy a poner, pero en este video, si lo pueden ver después, es un video en el que están precisamente aquí afuera, y este video lo lanzan, y la parábola de este video, este cohete lo lanzan, la parábola del cohete es un cohete que va y que va más arriba de este techo. Entonces, los estudiantes logran ver esa parábola, y obviamente las familias que fueron a verlo ven los comentarios, y este fue una de las exhibiciones y de las propias revisiones que hicieron. Y con esto quisiera yo terminar. ¿Y cuáles son estos momentos que yo recupero a través de experiencias que sabemos el juego completo, les damos espacio para revisar su trabajo e integramos diferentes puntos de entrada para todos y todas las estudiantes, donde no la lengua es el elemento principal, no las matemáticas es el elemento principal, sino hay una conexión para llegar al final del partido. Y uno tiene que ver con trabajo original. Cada uno de los y las estudiantes hicieron un trabajo único que representaba tanto su energía individual como su energía colaborativa. Colaboración, de eso ya nos hablaban antes, en la creación, planeación y exhibición. No todo lo lleva el profesor o la profesora en sus hombros, sino que los estudiantes toman una forma central. Muchas veces en los talleres, a veces quedamos, muchos maestros nos dicen, sí sé que tengo que hacer una aula centrada en estudiantes. Sí sé que tengo que dar tiempo para un conocimiento profundo, pero a veces no sabemos cómo.
Y hay que empezar a partir de esos ajustes de lo que ya hacemos. Integración, paredes más anchas, paredes permeables, para dar diferentes herramientas para aprender y para producir contenido y para producir trabajo. Una audiencia, el trabajo es compartido y tiene un sentido más allá de un número o una letra en mi calificación. Y preguntas esenciales que guíen el trabajo. Y estas preguntas van a ser no solo cómo aprendemos a hacer una frase con sujeto, predicado y verbo, sino preguntas abiertas. ¿Cómo podemos contar la historia de nuestro propio futuro? Las artes y las historias en nuestras aulas de matemáticas es una pregunta. Les recuerdo cómo podemos meter un sentido de maravilla y de belleza en el trabajo que hacemos y cómo podemos hacer para conectar el mundo de los estudiantes no solo con la literatura y las historias, sino también regresar ese mundo a las matemáticas. Muchísimas gracias, espero que hayan podido inspirarse un poco, sobre todo para buscar formas de hacerlo. Ya no hay tiempo de preguntas, pero yo voy a estar aquí y aquí les veo. Muchísimas gracias.